Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Recording in progress. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, familia. Es, como siempre, una tremenda bendición poder compartir con ustedes, aprender juntos. El tema de estar enseñando algunas lecciones bíblicas es para Caleb y para mí un aprendizaje también. Es decir, aprendemos juntos, amados hermanos. Estamos ya en la parte número 6, en la lección número 6, módulo número 6, como quieran llamarlo, ¿no? Y entramos al capítulo 2. El capítulo 1 estuvimos como que dividiéndolo en 5 fragmentos. Vamos en el capítulo 6, mejor dicho, el capítulo 2, para continuar con nuestras lecciones. Como siempre, nosotros comenzamos orando, pidiendo al Señor que nos guíe. La semana pasada estuvo Pastor Juan Carlos Marcés, el jueves, compartiendo con nosotros. El día viernes estuvo Pastor César Bracamonte, ayudándonos, bendiciéndonos, ministrando la palabra. Es una bendición para nosotros escucharlos, recibirlos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta hora nos rendimos ante ti, orando para que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos ayuda a entender los misterios de tu palabra. Queremos servirte, queremos seguirte, queremos ser obreros útiles, queremos ser herramientas útiles en tus manos, Señor, y para eso tenemos que conocerte a ti, tenemos que obedecerte a ti. Señor, nos ponemos bajo tu autoridad y señorío en esta hora para que seas tú hablando a nuestro corazón. Amoroso Dios, que tu palabra, Señor, viva y eficaz pueda llegar hasta los confines de la tierra. Usa estas plataformas, Señor, del Zoom, del YouTube, del Facebook, para alcanzar a toda aquella persona que tú tienes en tu corazón, preparándolos para este día, para esta fecha. Bendito Padre Santo, a ti sea honor y gloria en el nombre precioso de Jesús. Guíanos tú, que seas tú hablando a nuestro corazón, ministrando de acuerdo a nuestra necesidad y ayudándonos en nuestro crecimiento espiritual, porque queremos que tú nos lleves al siguiente nivel. En el nombre de Cristo nuestro Señor, oramos por nuestros hermanos que están padeciendo algún tipo de dificultad o algún malestar, algún mal en su cuerpo, que seas tú sanándolos y restaurándolos. Tal vez tengan problemas económicos, financieros. Señor, que seas tú proveyendo, supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tal vez hayan hermanos decepcionados, desilusionados, o tal vez están siendo oprimidos por espíritus inmundos, que pueda haber liberación para ellos y que puedan ser restaurados también. Oh, amado Padre Santo, oramos por todos los hermanos en la fe, para la gente cristiana, la gente de fe, y por los que no te conocen, para que tengas tú, Señor, el momento preciso para que estas personas puedan llegar al conocimiento pleno de tu verdad y puedan ser salvos también. En el nombre de Jesús, oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Oramos para que seas tú bendiciendo, Señor, a ese pueblo judío que tú escogiste, que tú elegiste, que tú separaste, Señor, para mostrar tu gloria a este mundo. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén, amén y amén. Vamos a leer
la palabra del Señor en Romanos, capítulo 2, versos del 1 al 7, sobre el cual estaremos meditando en esta noche. Dice la palabra del Señor, Romanos, libro de Romanos, capítulo 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, ¿crees que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El apóstol Pablo en este capítulo está siendo muy enfático, está siendo preciso, diciéndonos, ¿qué haces tú juzgando a la gente? ¿Quién te ha puesto a ti para juzgar, para criticar y menos aún para condenar a nadie? Cuando nosotros también muchas veces estamos adoleciendo de esos mismos errores, de esas mismas fallas de las que habla Pablo, de las que estaba atravesando en ese momento la comunidad cristiana en Roma, a las cuales iba dirigida esta carta. En el capítulo 1 del libro de Romanos, que estuvimos meditando en estas 5 últimas clases, Pablo deja una tremenda revelación, toneladas de información al respecto. Dice, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Estoy haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto en las clases anteriores, así a vuelo de pájaro nada más. Entonces dice Pablo, ¿por qué no me avergüenzo en el verso 16? ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era el mensaje de Jesucristo y era poderoso para cambiar vidas y para cambiar eternidades. ¿Por qué? Porque cuando tú eres salvo, cambias tu eternidad de muerte por una eternidad de vida con Cristo Jesús. Dice en el verso 17, porque del capítulo 1, porque en el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros enfatizamos mucho la semana pasada que hay gente que cree que es por mi fe o por tu fe. No está hablando el Señor Jesús que la salvación viene por tu fe. Está hablando de la fe en Jesucristo, de la fe que es Jesucristo, de la fe de Cristo. Esa es la fe que te salva. Porque si hablaríamos de nuestra propia fe, digamos que yo diga, no, soy salvo por mi fe. Entonces, ya vendría a ser como parte de mis propias obras. Siguiendo que es mi fe, entonces es parte de mis obras. Entonces, pero la Biblia que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra de ser humano, de persona, de creyente. Es por la fe de Jesucristo en nosotros. Por eso dice, ¿no? Que porque en el Evangelio de Justicia, dice el verso 17 del capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio de Justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es la fe que viene de Dios, ¿no? Para que sea tu fe, para que tú agarres, para que tú copies, para que tú te apropies de esa fe, ¿no? Más el justo por la fe vivirá. No dice por tu fe, por su fe vivirá. No dice por la fe. Amén. Eso lo vimos nosotros en la semana pasada. Aquí, por ejemplo, se muestra la condición impía e injusta de toda la humanidad.
y que la necesidad imperiosa de salvación por medio de Jesucristo era cada vez más evidente. La condición inmoral del mundo de ese tiempo, la realidad de los gentiles sumidos, sumergidos en el fango de su idolatría y la condición perdida de los judíos religiosos, fanáticos, recalcitrantes, cucufatos, fariseos, ¿no? Que practicaban la letra y no el espíritu de la ley. Ellos se enfocaron en cumplir la ley hacia el pie de la letra. Y entonces ellos creían, pensaban, que al cumplir esa ley, entonces ellos eran automáticamente salvos. Pero la Biblia no dice eso. La ley, la regla, la norma, el precepto, no salva a nadie, hermano. La ley no te salva. El que te salva es Jesucristo y eso tenemos que tenerlo muy claro. No es por obras, no es por cumplir la ley, no es por volverte cucufato o fanático, religioso o fariseo, no, eso no te salva. Lo he dicho muchas veces también a lo largo de tus 1400 ediciones, que los fariseos tenían, digamos, su dogma, su doctrina basada en el cumplimiento irrestricto de la ley. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él evidentemente estaba por encima de la ley, porque la ley te condena, la ley te muestra tu error, tu falta, tu pecado, pero la gracia es la que te redime y la gracia es nuestro Señor Jesucristo. El problema fue con el pueblo judío que el Señor Jesús vino a ellos, a los suyos vino, dice Juan, y los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Más a los que lo aceptaron, lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo elegido es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. Dios los eligió, los escogió dentro del mundo, dentro de toda la gente que había, escogió a un pueblo. Los separó y de ahí, ¿no? De Abraham y de Sara, él formó una gran nación. De una manera milagrosa, sobrenatural, de un hombre ya viejo, que era Abraham, y de una mujer que también tenía una edad avanzada, ¿no? Y a pesar de eso, todavía era estéril. Sin embargo, el Señor, de una manera milagrosa, portentosa, especial, sobrenatural, Él dijo de ellos, voy a hacer una danza. Y fue lo que hizo, ¿correcto? Entonces, pero ¿qué sucedía? Nosotros hemos podido ver también a lo largo de estos estudios bíblicos que el pueblo de Dios, aun cuando fue el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo de pacto, ellos viendo, conociendo, recibiendo la gracia, el favor, la benevolencia de Dios, ellos igual se apartaban, ellos se iban, le daban las espaldas al Señor. ¿Y qué sucedía? Pues eran entregados en manos de sus enemigos y sus enemigos los esclavizaban, sus enemigos los maltrataban, los robaban, les quitaban sus cosas, en fin. Eso ha sucedido vez tras vez. Pero del mismo modo, tantas veces como ellos se apartaban, tantas veces el Señor los restauraba y los recogía también. En este caso, ellos estaban viendo que la comunidad cristiana en Roma, que por cierto no es que estaba liderada o pastoreada por algún discípulo judío, no habían llegado ningún líder, digamos, de Jerusalén había llegado a Roma. Se cree que fueron algunos prosélitos judíos que estuvieron circunstancialmente el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban unánimes esperando esa unción, o se cree también que gente que escuchó la palabra mientras Pablo predicaba en Macedonia fueron los que finalmente volvieron a Roma y ahí formaron esta comunidad cristiana. Bueno, no sabemos exactamente el caso, sin embargo, sabemos que no había ningún líder allí. Y Pablo anhelaba, ansiaba ir a Roma, pero él mismo dice en las Escrituras, ¿no? Que había sido estorbado, así en ese término, dice, he sido estorbado para no ir, para no poder llegar. Y cuando llega la fecha de irse, obviamente yo pienso de que Pablo estaba orando para ir a Roma, ¿no? Y cuando se da la oportunidad de ir, él no va libremente, sino va como prisionero, va ahí amarrado, encadenado, como un preso. Así llega a Roma. Pero igual el ministerio
de Pablo se va a cumplir a cabalidad de acuerdo al plan, al propósito, al plan original de Dios. Él escribe la carta antes de poder ir después, él llega a Roma, ¿no? Él está ahí, está en la cárcel y todo, pero el Señor igual tenía sus planes para cumplirlos y los iba a realizar independientemente de lo que sucedía en el mundo romano de ese tiempo. Ahora, hermanos, cada vez era más evidente, como digo, la condición inmoral del mundo, la realidad de los gentiles sumergidos en su idolatría y la condición perdida de los judíos religiosos que creían, pensaban que por ser fariseos o por ser del linaje, digamos que de Leví, del sacerdote, ¿no? De los levitas, entonces ellos tenían como que la franquicia, tenían la primicia, ellos sí o sí se eran salvos. Y no, la Biblia no dice eso. Por eso que el Señor Jesús en su ministerio no tuvo problemas con el ladrón, no tuvo problemas con el cobrador de impuestos, con el publicano, ni aún con la prostituta. No tuvo problemas, para nada. Ni con las personas que estaban enfermas, ni con los endemoniados, ni con los que estaban, digamos, marginados en la sociedad. No tuvo problemas con ellos, para nada, en absoluto. Sin embargo, sí tuvo problemas con los fariseos. Sí, de loco, ¿verdad? Se supone que era su pueblo, era la gente del pacto, era la gente que venía de la descendencia de Abraham y que tenían la ley mosaica que los guiaba hacia El Salvador, y cuando El Salvador llega ellos no lo conocen, no lo ubican, porque estaban enfocados en el tema del legalismo que en esperar la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Ellos creían, cumplo aquí, diezmo de la ofrenda, del eneldo, del comino, del aginomoto, de lo que sea. Y se imaginan diezmar de esas cosas, sacar el 10%. Pues era una cosa de loco, pero era parte de su dinámica, era parte de su creencia, y ellos confiaban en eso más que en la restauración absoluta de la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos, Pablo enfatiza, entre otras cosas, que a los gentiles Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, sus cuerpos los entregaron a las perversidades, a las perversiones sexuales de una manera escandalosa. Eso fue lo que sucedió. Cambiaron, dice la palabra, la verdad de Dios por la mentira del diablo. Se hundieron en el fango de la idolatría, adorando a criaturas antes que al Creador. Se formaron sus propios dioses, comenzaron a creer en el sol, en la luna, en las estrellas, comenzaron a creer en cuadrúpedos, adoraban a un becerro, que tenían su becerro de oro que lo adoraban, en fin, una serie de atrocidades, sumergidos en pura idolatría, ¿no? Tratando de con eso digamos que de tranquilizar sus conciencias. En el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosa era una mente reprobada? Una mente que cree que lo que está haciendo está bien. Todas las atrocidades, las perversidades, las aberraciones que hacían, en su mente ellos creían que estaban haciendo bien. Es como cuando creyeron que al matar a Jesucristo estaban haciéndolo bien, estaban haciendo un bien a la humanidad. Eso lo pensaron, ellos lo creyeron así, de esa manera, que están haciendo un favor. Es lo mismo que hoy el Islam cree que al matar cristianos están haciendo un favor a Dios, a su Alá. Tratando de eliminar al pueblo de Israel, están cumpliendo un pacto divino con su Dios, entre comillas. Evidentemente están en un grave error, están en un grave problema, y un problema que tendrá consecuencias eternas en el infierno. Ahora, cierra el apóstol Pablo el capítulo 1 con el que cerramos la semana pasada, en el verso número 32, el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Hermanos,
Pienso que esto es el colmo de la depravación, el disfrutar de los actos de lujuria y de la maldad en otras personas, haciendo que actos vergonzosos reñidos con la moral se conviertan en diversión. Y eso sucede con mucha frecuencia. Se invita a gente, se invita a chicas, a señoritas, a fiestas que acá en Lima los llaman los búnkers, ¿no? Donde no entra nadie más que los invitados y ahí hay alcohol, sexo y droga. Y los anfitriones disfrutan como las señoritas inocentes muchas veces caen en ese tipo de malversaciones, de maldad. Y hay gente que lo promueve, hay gente que de alguna manera hace apología a la maldad, a la perversidad. Pienso que es el colmo de la corrupción, de la degradación del ser humano. Disfrutar cuando otra persona cae en error, cae en el fango, en el barro de la corrupción y ellos sentirse bien con eso, sentirse puta chévere. Y eso es gravísimo. Desgraciadamente, hay gente inescrupulosa que lucran con ese tipo de negocio, con la trata de blancas, con la prostitución infantil. Es una pena, pero es una realidad también de nuestra sociedad, de nuestra generación. Y nosotros no podemos tapar los ojos y decir, no, 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 no está pasando. O simplemente mirar a otro lado, ¿no? Desafortunadamente es una realidad que vivimos y que nosotros como iglesia no podemos cobardemente callarnos y dejar que siga pasando, sino que tenemos que orar por ello, orar por esa generación de niños, de niñas que están siendo arrastrados a de violencia, de maldad, de agresión, para que el Señor los libre, para que el Señor los guarde. Anoche, regresando de la iglesia, me puse a ver un poco de televisión después de cenar y vi un reportaje de un programa dominical acá en Lima, Perú, y daba cuenta de que en la zona de Alto Amazonas, en el departamento de Amazonas que colinda con Ecuador, ¿no? Con la nación de Ecuador, donde viven comunidades peruanas indígenas, hay varias tribus allí, ¿no? Entonces, fíjese que en estas tribus son comunidades indígenas alejadas de la civilización, pero sí tienen contacto con la civilización, ¿me entienden? Sí hay contacto. Viven lejos, sí, pero están conectados. No es que están desaparecidos en el medio de la jungla, de la selva, no, sino hay contactos, ¿no? O sea, vienen, compran, se van, hacen negocios y qué sé yo. Entonces, el reportaje daba cuenta de que muchos niños y niñas habían o están siendo violadas, ¿no? Hasta de 5 añitos. ¿Se imaginan una niña de 5 añitos o un niño de 5 añitos ser violado sexualmente? Eso es atroz, ¿verdad? Ahora, no lo digo yo para que la gente no diga, como este es medio religioso y por ahí. No, es un reportaje que se pasó en la televisión de Perú anoche domingo, ¿no? Donde daba cuenta de este tipo de cosas que estaban sucediendo. Ahora, estos niños son abusados sexualmente por sus padrastros en algunos casos, porque resulta que estas niñas, al crecer, al ser violentadas, entonces ya quedan como que expuestas a que otro también la viole, a que otro también abuse, aproveche, y como consecuencia de esto sale embarazada. Y esto viene a ser un niño, digamos, sin un padre conocido, es decir, una mamá soltera. Esa mamá soltera en algún momento va a conocer a algún hombre que quiere convivir con ella y vive con ella y tiene otros hijos, pero esta niña, esta primera hija, evidentemente ya viene a ser una hijastra, ¿no? O sea, una entenada en todo caso de él. Y tan pronto la niña ya tiene 5 o 6 años, aprovecha un descuido de la mamá y termina violentándola. Y no solamente eso, el reporte decía que en la escuela ya lo mandan, las mamás hacen el esfuerzo de llevar a sus niños a la escuela, de mandarlos a la escuela, y el profesor, un gusano vil,
rastrero de la tierra se aprovecha de estas niñas y las sale también ultrajando. O sea, vuelvo a repetir, estoy tomando el reporte de, de la televisión peruana de una investigación que se han hecho y que anoche lo pasaron a nivel nacional. Es una pena, es una lástima, por decirlo menos, que esto esté sucediendo en nuestro tiempo, en nuestra generación, y que haya gente, el colmo de la degradación, que haya gente que con eso se divierte, que con eso se siente bien. El tema es que hay autoridades, ellos tienen sus APU, es como decirte un gobernador del pueblo, de la comunidad. Y este gusano también, ¿no? Una vez identificado al agresor, le dice, bueno, tienes que pagar, pues no, por tu culpa, por tu agresión. Dice, bueno, tienes que pagar 2.000 soles o 3.000 soles, ¿no? Y ya, entre comillas, para una reparación civil, pero eso ni siquiera llega a la víctima, que para el caso igual no serviría de nada o de casi nada, sino que se queda con el APU. O le dan al APU un peque-peque. ¿Qué es eso, un peque-peque? Es un motor fuera de borda para hacer deslizar canoas sobre los ríos, porque allá se mueven. El medio de transporte son unas canoas con un motorcito fuera de borda que los ayuda a cruzar, a surcar el río o bueno, a navegar. Entonces, anoche con mucha indignación yo veía el programa y me sentí mal, me sentí incómodo, ¿no? De que eso esté sucediendo en nuestro país y de que haya gente que lo tolera, como en el verso 32. Dice, ¿no? No solamente que hacen cosas malas, sino que permiten, que favorecen, que se divierten viendo cuando esto sucede. Qué mal, ¿verdad? Y algunos llegan viajando 6 horas, 8 horas en este tipo de canoas por vía fluvial, por el río, llegan a hacer una denuncia en la policía. Y la policía, bien, gracias, con ellos no es. Es más, esos profesores que han sido sindicados, culpables de ese tipo de agresiones, siguen enseñando en esos colegios. Es una lástima, es una pena, por decirlo menos, que esto esté sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra generación, y que estos culpables estén libres, sigan enseñando a niños con el riesgo de que sigan haciendo sus maldades, sus perversidades. Yo no me siento bien, de verdad. No me sentí bien anoche y ahora al terminar de armar esta lección, no puedo dejar de mencionarlo para que nosotros como iglesia, como gente de fe, podamos estar orando por esas niñas, por esos niños en estas comunidades indígenas de nuestro Perú profundo, para que el Señor sea guardándolos, para que llegue la justicia. Y si acaso la justicia peruana no llega efectivamente sobre ellos eficazmente, sea la justicia de Dios la que los castigue por sus maldades, porque son perversos, son malos. Se roban la inocencia de un niño, de una niña, matan sus sueños, los exponen a que otros desgraciados, como ya saben que esta fulanita de tal, esta niñita de tal, ya fue violentada, ellos se sienten en derecho de seguir haciéndolo también. Ahora, el problema no acaba ahí. El reporte incluía, amados hermanos, una entrevista con el centro de salud de la zona. ¿Y saben qué? Estas niñitas violentadas han sido contagiadas de SIDA. Sí, de SIDA. Y de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo puede ser que una niña, 5 años, 6 años, 7 años, de 8 años, tenga el contagio de esa terrible mal o de cualquier otra enfermedad venérea si no tiene una vida sexual activa, si no es que ha sido violentada? Y en muchos casos no se reporta. En muchos casos se quedan callados ahí porque el agresor es el padrastro o porque es el hermano del padrastro, alguien cercano. Y eso es terrible, hermano, hermana. Yo de verdad me toca el corazón cuando tengo que compartir o escuchar o ver este tipo de noticias
y digamos que sentir la impotencia de no poder hacer mucho o casi nada. Tal vez solamente orar por ellos, por estas familias, por estas niñas, por estos niños, por estas familias que tienen que quedarse calladas. Y si hablan, nadie les hace caso. No les hacen caso. Tienen que bajar 8 horas, ¿no?, por el río para ir a hacer una denuncia, pero nadie los atiende. No hay justicia para ellos. Es una lástima. Y qué pena que ya en la palabra de Dios ya estaba escrito esto, de que haya gente que disfrute, que haga de este tipo de vejamen una diversión, que se alegren de la perversidad, ¿no?, de otras personas y que solapen y de alguna manera hagan apología a este tipo de maldades, a este tipo de, de daño. Entonces, mis hermanos amados, esto pasó anoche y bueno, me complicó un poco, me sentí mal. Estas familias, tanto como yo, creo que sufren el abandono de nuestras autoridades, que miran a otro lado, están más preocupados, como estamos en un año electoral, en ser reelegidos para seguir destruyendo nuestra frágil democracia con la ideología del socialismo. ¿Y qué es el socialismo? Es la puerta de entrada al maldito comunismo. Un maldito comunismo que no ha hecho bien a nadie, nunca, a ninguna nación. Todos los que se metieron ahí por error están pagando las consecuencias hasta ahora. Cuba, Nicaragua, Venezuela, el mismo Bolivia, mismo Argentina, desafortunadamente, pero ahora están saliendo de todo eso y gloria a Dios porque nuestra Sudamérica está volviendo a la democracia y no necesariamente con ideologías políticas cerradas, contaminadas, diabólicas, ateas, ¿no?, salidos del mismo infierno para mantener a la comunidad en pobreza, en ignorancia y de esa manera poderlos manipular a su antojo. Amados, como iglesia, aquí viene el llamado, ¿no? Oremos para que estas víctimas inocentes sean restauradas, sean sanadas, y que el Señor los pueda sacar de ese agravio, de ese hoyo de desesperación, y que sobre los abusadores y esas autoridades corruptas caiga el juicio de Dios y sean castigados con la justicia divina. Bien, entonces entramos al capítulo 2, sobre el cual leímos hace unos minutos. Cuando sintamos cólera justificada por el pecado de alguien, amados, deberíamos tener mucho cuidado. Debemos hablar en contra del pecado, pero debemos hacerlo con un espíritu de humildad. Sucede muy a menudo que los pecados que vemos con claridad en otras personas son las que tienen raíces profundas en nosotros mismos. Es decir, a veces vemos, digamos, que el pecado en otra persona. Por eso ya dice la Biblia, ¿no?, que a veces vemos, ¿no?, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que está atravesada en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque lo tenemos maquillado, porque lo tenemos encubierto, pero por dentro pueden haber raíces profundas de maldad. Ahora, hermanos, si nos miramos con cuidado, descubriremos que cometemos los mismos pecados en las más diversas formas socialmente aceptables. Por ejemplo, un chismoso quizás critique con obstinación a otros hermanos que están chismeando en su contra. Es decir, un chismoso diciendo al otro chismoso, oye, ¿por qué haces esto? O un hermano que tiene algún tipo de desorden en su comportamiento. Se fija en el otro hermanito de allá, en la otra familia de allá, sin mirarse ellos mismos. Y ese es el problema que estaba sucediendo en ese tiempo en la comunidad cristiana en Roma, ¿no?, que estaban viéndolo a ellos sus errores sin darse cuenta de que ellos estaban exactamente cojeando de la misma patita. En el verso 1 dice, cuando la carta de Pablo se leyó en la iglesia de Roma, sin duda muchas cabezas asintieron con
¿no? Para condenar el culto idolátrico y las prácticas homosexuales y la violencia y todo tipo de aberraciones, ¿no? Pero cuando más sorprendidos pienso que se pusieron, cuando Pablo se volvió a ellos y les dijo, no tienen excusa, ustedes son tan malos como ellos. Pablo afirmaba enfáticamente que nadie, absolutamente nadie, es lo suficiente bueno para salvarse a sí mismo. Esto ya quedó demostrado, quedó claro, y el apóstol Pablo fue muy preciso, muy puntual. Si deseamos evitar el castigo y vivir con Cristo para siempre, todos, absolutamente todos, no importa si somos homicidas, idólatras, irrespetuosos, violadores, o si somos ciudadanos honestos, excelentes trabajadores, ¿no? Gente de bien, entre comillas, todos dependemos por completo de la gracia de Dios. Como verán, Pablo no discute si algún pecado o algunos pecados son peores que los otros. No es un tema de discusión. No resiste análisis. Pecado es pecado, punto. Sea pecado, entre comillas, que llaman pecado blanco, una mentirita piadosa, o encubrir algo, entre comillas, o una mentirita, o lo que sea. Pecado es pecado. O de repente, pues, un homicidio. Pecado finalmente es pecado y está en contra de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa? Cualquiera de esos pecados, mis hermanos, fuere cual fuere su contexto o su color, cualquier pecado va a llevarnos al fuego del infierno. Mas Jesucristo es el único camino al cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es la ley, no es la doctrina, no es el dogma, no es el precepto, no es la regla, no es la iglesia, no es la congregación, no es la denominación. Es Jesucristo, el único que califica, el único a través del cual nosotros podemos ser salvos. Acá hay un dicho que dice, no todos los caminos conducen a Roma, pero hay un solo camino para llegar al cielo, y el único camino es Jesús, para ser salvos del pecado y de sus terribles consecuencias, solamente a través de Jesucristo. En el verso 3, nadie debe tratar de dirigir a otros a hacer lo correcto, mientras fracasas en corregir tus propias mala conducta. Algunas iglesias tratan de persuadir a la sociedad incrédula a que siga la ley bíblica, mientras que al mismo tiempo son permisivos a la mundanalidad y a la inmoralidad que hay dentro de sus propias familias, en sus propias filas. A veces vivimos con una careta, ¿no? Tenemos como una máscara. Vamos a la iglesia y nos creemos pues que somos muy puritanos, entre comillas. Pero luego salimos de la iglesia y afuera no tenemos ninguna diferencia con aquellas personas que están sumergidas en el fango. Estamos embarrados tal cual ellos. Por eso el apóstol Pablo les encara a los judíos, le dicen, no hay excusas. Ustedes no son mejores que ellos. Todos necesitamos de Jesucristo, ¿no? Entonces, mis hermanos, la iglesia debe procurar, la iglesia, hablo de iglesia todo creyente, porque somos parte de una iglesia, independientemente a la que asistamos, ¿no? Debemos ejercer influencia en el mundo para que este mundo pueda llevar, digamos, a sus hijos, a sus familias, a un destino eterno. Ese es el propósito. Ya a estas alturas de la vida del mundo ya no va a cambiar, porque ya estamos en el final de los tiempos, pero sí podemos influenciar en las familias, en nuestros seres queridos, para que ellos acepten a Jesucristo y sean salvos. Ya el mundo está tan pervertido, tan corrompido, tan lleno de maldad, tan lleno de corrupción, que acá en Perú dice, pues no, por donde pongas el dedo, salta la pus. Donde lo toques, vas a encontrar corrupción. En el verso 7, capítulo 2, verso 7, dice, al comienzo del mismo, de su tratado sobre la salvación, Pablo aclara una verdad fundamental
respecto a la forma en que Dios trata a la humanidad en general. Así de acá. No hay favoritos, no hay predilectos, no, a todos, judíos y gentiles, todos por igual, ¿no? Él castiga a los que practican la maldad y recompensa a los justos. Es una norma, es una regla fundamental del cristianismo. Sí, Dios castiga a los que practican la maldad y si el que hace maldad ya tiene su castigo, imagínense aquellas personas que facilitan, aquellas personas que propician, aquellas personas que por dinero corrompen su posición social, ¿no? O su nivel de autoridad para favorecer a los perversos. Yo les he contado varias veces, acá había un juez, José Inostroza Pariona, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Acá en Lima, Perú. Y yo un día estaba por la Costa Verde, el circuito de playas, regresando a casa, y escuché en la radio, ¿no? Que este tal que era juez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pasaron en la radio un audio en el que hablaba con un violador, con un infeliz violador. Y este juez, infeliz, le decía al violador, ¿cómo hacemos pues, hermanito? ¿Quieres que te rebaje la pena o que te declare inocente? Imagínense, el juez hablando con el agresor y negociando. Dice, ¿qué quieres? Que te rebaje tu pena. O sea, vas a ir 25 años a la cárcel, pero yo puedo hacer que vayas 10 nada más. O bueno, o quieres que te declare inocente, o sea, dependiendo ya de la cantidad de dinero que tenía que cobrar. Una negociación espantosa, espantosa. Me sentí mal, igualito me dieron náuseas, quise vomitar en ese momento al escuchar eso. Me sentí mal, me tuve que estacionar porque me sentí por un momento tan mal. Tuve que parar el carro y respirar hondo y tratar de procesar un nivel de maldad extremo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que se supone va a poder hacer justicia, ¿no? En favor de los agraviados, en favor de las personas que han sido erradas, maltratadas, golpeadas, abusadas, vejadas, tenga que negociar con el verdugo para que lo declare inocente y lo suelte. Ese es el nivel de nuestro mundo. Amados hermanos, estemos orando por nuestra sociedad, por nuestra familia. Usted como padre, como madre, ore por sus hijos, por sus hijas, por sus seres queridos, por sus sobrinas, por sus ahijados, para que el Señor los proteja de todo tipo de maldad. Desafortunadamente vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de perversidad, y las personas que se suponen tienen que ejercer justicia para que este mundo sea más balanceado, más equilibrado, no lo están haciendo, y por un poco de dinero se corrompe. Anoche en ese reportaje igualito me sentí mal al escuchar cómo los periodistas en su investigación habían llegado a esos niveles de descubrimiento de realidad. Oremos por nuestras comunidades. Y el apóstol Pablo acá en el libro de Romanos ya nos muestra cuál era la tendencia del mundo de ese tiempo y cómo iba a ir en nuestro tiempo también. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la palabra que nunca pasa de moda. Esta palabra es más actual que el periódico de mañana, amados hermanos. El apóstol Pablo escribió el libro de Romanos más o menos 67, 68 años después de Jesucristo. O sea, tiene 2000 años esta palabra y sigue vigente, sigue siendo actual y nos ayuda a poder reflexionar, a poder crecer espiritualmente para poder ayudar a aquellos que no tienen la misma ilustración y la misma bendición que tenemos nosotros. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hogares. Y si conocemos alguna familia que ha sufrido este tipo de maldad, oremos por ellos, acerquémonos. Llevémonos una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de paz, una palabra de reconciliación, una palabra de ayuda. Para eso estamos aquí, para hacer
la luz de este mundo lleno de oscuridad y lleno de tinieblas. Y que esos culpables, profesores, padrastros, ¿no? Autoridades, sean castigados, que reciban su justo pago por su maldad, por su perversidad. Gracias, perdóneme, hermanos, si a veces tomo algunos temas como propios, como personales, ¿no? Tal vez no debería ser. Sin embargo, es lo que siento y lo comparto porque ustedes son mis hermanos, porque ustedes son mi familia. Que el Señor lo bendiga. Si el Señor lo permite, mañana estaremos en este mismo horario compartiendo lo que sigue de este mensaje. Un abrazo enorme. Bendiciones, familia.